El tema general se llama el orden de los tiempos. El orden de los tiempos. Y no sé si se han preguntado, hermanos, ¿en qué tiempo estamos de la historia? ¿En qué tiempo estamos de los planes divinos de nuestro Señor? Han pasado varias etapas importantes de la historia de la iglesia, los cuales nos deben de hacer pensar, reflexionar en qué tiempo estamos, hermanos. Es por eso que el tema general se llama el orden de los tiempos. Ahora, el subtema se llama el que vimos la última vez que prediqué, se llama ¿quién es Jesucristo? Lo estábamos estudiando en San Juan capítulo 1 verso 1. Y si recuerdan, decía, en el principio era Él. ¿Quién me ayuda? En el principio, sí, Mireya, es transfiguración, era parte del tema, pero no era el título. El central era Jesucristo, pero está muy cerca, muy bien. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo hecho carne, ¿quién es? Jesucristo, que tenía la gracia y la verdad. Juan 1 al 18. Ese era el tema central. Teníamos que poner una estaca importante dentro de la historia de la humanidad, dentro de la historia de la tierra. Algo simbólico de que determinara todos los tiempos. Y esta estaca, este centro es Jesucristo. Y decíamos que Jesucristo, ese verbo, venía desde Génesis, cuando dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Si ponemos la diapositiva, Miki, la primera diapositiva, y vamos a ver que ya estamos poniendo dentro de la eternidad en Génesis 1, capítulo 1, a partir del capítulo 1 y 2, marca cómo dentro de toda la eternidad se inicia la tierra, el tiempo, el espacio y la materia. Cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí estamos iniciando la historia de la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y en las tinieblas estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así es como está el principio de la tierra. Nuestro punto inicial, como se está viendo en la diapositiva, cómo inicia la tierra en Génesis 1 y 2. Después, dentro de esa eternidad viene Jesucristo en Juan 1:18, donde estamos viendo cómo el verbo que estuvo en el inicio ahora viene a la tierra, alguien de gracia y de verdad, en Juan 1:18. Pero algo importante que tenemos que hablar en ese estudio, donde estábamos haciendo los dos puntos de referencia primeros centrales, era el principio de Génesis y también Jesucristo. Y hablamos del tema de Jesucristo aquella vez, que era, ¿qué declaraba Dios de Jesucristo? ¿Qué Jesucristo decía de Él mismo? ¿Qué decían los ángeles? ¿Qué decían hasta los demonios? ¿Qué decían los profetas, los apóstoles, creyentes y hasta no creyentes? Como el soldado que estaba crucificando a Jesucristo, dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces todos esos puntos hicieron centro en la historia para que Jesucristo lo pusiéramos como un estandarte dentro de la historia. Veamos la siguiente imagen, en la cual nos muestra
todas las citas que vimos de Dios, lo que decía, y lo declaró en el bautismo cuando dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No tan solo eso, en la transfiguración también Dios habló, dijo: a él oí. Jesucristo mismo en varias ocasiones dijo: él es mi Padre. Y hasta platicábamos de cómo lo querían apedrear porque se enojaban los judíos, los que estaban en ese tiempo oyendo las palabras de Jesucristo. Los ángeles mismos, cómo testificaban que vendría en Belén, que vendría sentado en un pollito, que nacería de una virgen. Los demonios, cuando veían a Jesucristo, ahí en el inciso C, está en Marcos, en Lucas, como decían: has venido atormentado, tú eres el Hijo de Dios. Los profetas y los apóstoles, inciso C, cuando decían Miqueas, Zacarías, Isaías, viene registrado en Mateo, en Juan. ¿Quién iba a ser este hombre, Jesucristo viniendo a la tierra? Y lo que decían de él: el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creyentes también testificaban. Juan, hay registrado en Juan 1:49, 11:27, Lucas 2:25, todos los creyentes que estaban testificando, y hasta no creyentes. Lo más importante, y lo que vimos resumiendo de la clase pasada, es quién es Jesucristo, y llegamos a la conclusión que es el Hijo de Dios, Dios mismo, el Salvador. Ahora, si de todo esto lo más importante que hoy debes de llevarte es: a él oíd. ¿Dónde dijo estas palabras? ¿Dónde están registradas estas palabras? Según todos estos versículos que plasmamos la clase pasada. Si alguien me lo comenta, aquí en el en vivo, en los comentarios, ¿dónde está registrada a él oíd? A él oíd. Porque era el tema central. Jesucristo, el mismo Dios declaraba y decía cuando estaba Elías, Moisés, Pedro, Jacobo, Juan. Él se transfiguró y dijo: a él oíd, a él oíd. Pongan atención a Jesucristo. Entonces, ese es el tema central. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es el Salvador. A él oíd. Esa fue lo que vimos en el mensaje anterior. Ahora, estamos en el orden de los tiempos. Ya pusimos dos estandartes. El principal y el primario era poner a Jesucristo en medio, centrándolo en la historia de la tierra, pero centrándolo con bases, con fundamentos sólidos. Y también pusimos el de Génesis, donde inició el espacio-tiempo, la materia. Y cuando dice, muy bien, María del Pilar ya está poniendo Mateo 17:25, muy bien, está punto para Pili. Entonces, ya se puso la primera estaca de Jesucristo, ya pusimos el inicio, el orden de los tiempos. ¿Cómo seguimos dividiendo el tiempo en la tierra? Estamos en la siguiente diapositiva. ¿Cómo seguimos dividiendo el tiempo en la tierra? Ya pusimos Juan capítulo 1. Ahora dice ahí Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ahí están nuestros dos ya estacas. Sigamos con las siguientes. ¿Cómo seguimos dividiendo el tiempo en la tierra? Para esto nos va a ayudar las 70 semanas de Daniel. Estamos en la diapositiva número 3. Las 70 semanas de Daniel. Lo pueden ver en este en vivo. Si no, ya los tienen en los grupos, para ir viendo las diapositivas y ir siguiendo esto. Entonces, las semanas 70 de Daniel nos van a ayudar para
ir siguiendo y poniendo las estacas de la historia y del orden de los tiempos. Entonces ahí tenemos e iniciamos ahora sí con esta diapositiva que dice las 70 semanas de Daniel, y tiene ahí un reloj, uno con lo que se medía el tiempo, lo volteabas y la arena caía, y cuando terminaba de caer la arena a través del cristal sabíamos que el tiempo se había acabado. Entonces, ¿será que hay tiempos, procesos para el hombre, para la humanidad? Si ya tenemos a Jesucristo, Él tiene un plan, tiene un propósito. Y ahora te quiero decir que hay un tiempo en el cual tú tienes oportunidad de escucharlo, de obedecerle, de cambiar tu vida y de poder reconocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una eternidad, hay un cielo y hay un infierno. Y hay un tiempo para que tú puedas elegir. Cuando se acabe ese tiempo, ya no más podrás elegir, ya no más. Mi pregunta, cuando yo digo el orden de los tiempos, es que tú puedas distinguir cuando ya el tiempo, en qué tiempo vamos. Nos faltará mucho, nos faltará poco. ¿Qué dicen las Escrituras? Vayamos a la primera, vayamos a estudiar a la siguiente diapositiva, el orden de los tiempos, subtema las 70 semanas de Daniel. Busquemos los otros estandartes. Dice en Jeremías 25:1, Jeremías 25:1, desde aquí vamos a partir para estudiar las 70 semanas de Daniel, desde Jeremías 25:1. Dice la palabra de Dios, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. Entonces, ¿qué dijo Jeremías? Dice, palabra que vino a Jeremías, palabra de Dios que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, aproximadamente 604 antes de Cristo. ¿Qué dice Jeremías 25:11? Ahí mismo está. Jeremías 25:11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirá estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso decía Jeremías. Jeremías era una persona, era un profeta que pregonaba esto: toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esto es lo que declaraba Jeremías, y está registrado en el capítulo 25:11. El profeta Jeremías predijo, vivió la destrucción y el exilio de Jerusalén. Fíjense, lo predijo, lo vivió y también vivió el exilio de Jerusalén. Sigamos viendo la diapositiva y dice Jeremías 29:10. ¿Qué más dice? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. 70 años iban a ser cautivos. Eso era lo que decía Jeremías. Cautivos por Babilonia. Bueno, esta es la primera indicación que reporta de una cautividad para Israel. La siguiente imagen es una imagen de Daniel. Daniel
vivió al igual el exilio de Jeremías. Claro, él, ¿se acuerdan que Sadrach, Mesach, Abednego fueron y dijeron, no comeremos de esta comida? Y bueno, esta historia es la de Daniel. Más o menos aproximadamente 65 años después de su exilio, Daniel dice, después de los reinados de Nabucodonosor, de Belsasar, de Darío de Media, después de todos esos reinados que vivió Daniel como extranjero, como exiliado, dice en el versículo Daniel 9, versículo 1, Daniel 9, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Nota, aproximadamente ya estamos hablando del 539. Leamos el versículo 2. Yo Daniel, miré atentamente los libros y el número de los que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Dice que estaba mirando los libros y dice que estaba viendo los años que había hablado el profeta Jeremías. Daniel estaba observando todos estos libros y viendo que se cumpliese la desolación, el cautiverio de Jerusalén, 70 años. Eso está en Daniel 9:2, que estaba estudiando los libros de Jeremías. Versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel estaba preocupado, estaba angustiado, estaba diciendo, Señor, ¿cuánto tiempo seguiremos exiliados? ¿Cuánto tiempo estaremos aquí, Padre? Ya vivimos el reinado de Nabucodonosor, de Belsasar, de Darío, Padre. Y dice que en eso que estaba viviendo, sintiendo, revisaba los libros de Jeremías, los que leímos en la diapositiva anterior, que decían que 70 años Jeremías estaba pregonando de cautiverio y decía, Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto llevaremos? Eso es lo que estaba viviendo Daniel. Adelante, sigamos con esta hermosa historia de Daniel 9, versículo 20, siguiente diapositiva, dice, aún estaba hablando, llorando, dice la palabra de Dios en Daniel 9:20, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Daniel, ¿de quién está hablando? De Israel, confesando el pecado de quién? Del pueblo Israel. Y estaba hablando, llorando y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. El ángel Gabriel en persona, el ángel Gabriel llega a presentarse a Daniel. Sigamos con la lectura. Versículo 22, siguiente imagen de Daniel 9, versículo 22 dice, y me hizo entender, habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esto es lo que le contesta el ángel Gabriel. ¿Cómo nos gustaría que así estuviéramos orando y a veces cuando tenemos dudas y preguntas llegara un ángel y nos dijera qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestra familia? Miren cómo Daniel llega, pero porque Daniel tenía un pesar por su pueblo. Sigamos con la siguiente imagen.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre toda tu ciudad. Eso es lo que le dice el ángel Gabriel a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Lo puse en rojo para que pongan atención en esto, hermanos. Esto es fundamental porque hay muchas ideas sobre las 70 semanas, pero esto es fundamental. Esas 70 semanas, ¿para quién son, hermanos? Pónganme en sus comentarios, ¿para quién son esas 70 semanas? ¿Para quién son? Dice, para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para el pueblo de quién? De Daniel. Ahora, vamos a ver para qué. ¿Para qué son esas 70 semanas? Tiene un propósito para el pueblo de Israel, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, fin al pecado, expiar la iniquidad. 70 semanas tienen que tener 3 objetivos estas 3 semanas. Ahora, hay otros tres objetivos de esas 70 semanas. ¿Cuáles son los otros 3 objetivos? Traer la justicia perdurable para siempre. Va a haber justicia para siempre para el pueblo de Israel y sobre su santa ciudad. Para eso son las 70 semanas. Sellar la visión y la profecía. Y miren, dice, y ungir al santo de los santos. Para eso son las 70 semanas, hermanos. Sigamos, avancemos. Dice la siguiente diapositiva, la siguiente imagen. Alto, dice, alto. ¿Por qué se determinaron estas 70 semanas para Israel? ¿Por qué se determinaron? ¿Quién me podría comentar para qué se determinaron estas 70 semanas? ¿Por qué? Dice Jeremías 25:4, hermanos. Pueden buscar Jeremías 25:4, están también proyectadas. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. ¿Para qué? Hasta lo subrayé y lo puse en negritas. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Y qué dice? Pero no oísteis. ¿Se acuerdan de qué dije del primer tema de Jesucristo? ¿Cuál era la indicación que tenemos que seguir de Jesucristo? A él oíd, a él oíd. ¿Y qué dice acá? Pero no lo oíste, ni te inclinaste a vuestro oído para escuchar. Me recuerda mucho a esta frase tan conocida que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Iglesia gentil, escuche lo que está pasando con Israel y lo que está determinado para las 70 semanas para Israel. Y dice, cuando decían, volvamos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Versículo número 7 de Jeremías 25. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Por qué se determinaron las 70 semanas, hermanos? Por la rebeldía del pueblo de Israel a través de su historia.
por la rebeldía del pueblo de Israel. A través de toda su historia se determinaron estas 70 semanas. Versículos después de esto, de Jeremías 25 del 4 al 8, es cuando dice, por esto se determinaron 70 semanas. Siguiente diapositiva. Analicemos. Contesten estas preguntas. ¿Para quién está dirigida esta profecía? ¿Para quién? 70 semanas están determinados sobre quién, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24, es decir, para Israel. ¿Cuál es el propósito de estas 70 semanas? Terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a los santos. Siguiente diapositiva. Dice, tomando en cuenta estas porciones bíblicas, hermanos, aquí es donde debemos de generar doctrina, hermanos, y bases. Tomando en cuenta estas porciones bíblicas, ¿para quién está dirigido? El propósito y por qué se determinaron las 70 semanas. ¿Está implicado el pueblo gentil en esto? No está implicado. Esto es para Israel. Las 70 semanas son para el pueblo de Israel. No, nosotros no tenemos nada que ver con la tribulación, hermanos. Con la última semana no tenemos nada que ver. Porque es un plan para el pueblo de Israel por una causa que ya leímos en Jeremías 25. Y dice que te hago revelación, 70 semanas están para tu pueblo. Las 70 semanas no tenemos nada que ver nosotros. ¿Por qué nos interesa esta profecía entonces, hermanos? ¿Por qué nos interesa? Ahí dice, para añadir este evento al orden de los tiempos de la historia del hombre. La profecía a Israel marca periodos importantes como un reloj y es parte de una agenda divina.